¿Cuántas veces te has dado cuenta que estabas realizando una actividad y te habían pasado las horas volando? Estabas en flow y Mihaly, uno de los padres de la positiva, formuló la teoría y describió todos los requisitos para conseguir provocarlo y así aumentar el disfrute en cualquier ámbito de tu vida. ¿Quieres saber cómo empezar a disfrutar incluso de aquellas cosas que a priori no disfrutarías nunca? Comenzamos el podcast de hoy. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenida Rebeca, bienvenido Juan, ¿cómo estáis? Muy buenas, pues encantada de estar Estamos aquí. a punto de entrar en flow. Te has adelantado, iba a preguntar, ¿venís en flow o no venís en flow? De hecho es la primera pregunta, porque fijaos que cuando estaba pensando en este tema, lo primero que hice, bueno, ya sabéis cómo soy yo, que busco mucho en Google para saber cómo piensa la gente, qué búsquedas hacen, y claro, puse flow. Y lo primero que me vino es flow y hip hop. Así. Claro. Claro, es el flow, es la cadencia. Entonces digo, a ver si la gente se va a pensar que vamos a hacer aquí un musical y por ahora no. Pero lo que quiero saber, Rebe, es qué es el flow. Bueno, alguna cosa común pueden tener. Ahora vamos a hablar muy levemente del origen del nombre, ¿no? Pero bueno, empezar por explicar que el flow, por mucho que se utilice en distintos contextos, no tiene nada que ver con simplemente dejarse llevar, no tiene nada que ver con en mindfulness o con flipar, ¿no? Porque sigo con esa cadencia que tú has dicho, ¿vale? El flow es un concepto que acuñó Mihaly, un psicólogo maravilloso, como has mencionado, del que hemos bebido mucho en psicología positiva, que lo denominaba también experiencia óptima. Y voy a leer al menos literal su definición de flow, ¿vale? Venga. Estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a otras sin pausa. Bueno, este psicólogo lo planteó ya en 1975. Entonces, bueno, lo hizo precisamente, bueno, pues eso, buscando una teoría en la que muchas veces los pacientes, cuando hablaban de esa sensación, de esa experiencia óptima, sí que para describir ese estado, porque iba a decir esa emoción, es más que una emoción, ¿no? Hablaban de eso, del agua, ¿no? El agua que les llevaba, que les abstraía de todo lo demás. Por eso digo que sí que tiene que ver con seguramente ese flow de los raperos o así, ¿no? Pero bueno, el estado de flow implica un cambio de actividad a nivel cerebral por el que la parte, digamos, más encargada del procesamiento más racional y más de las decisiones, más del control, se baja de activación, digamos, a cambio de otra que está relacionada precisamente con la motivación, con todas esas otras emociones relacionadas con lo más creativo, lo más motivacional, que precisamente es eso que sentimos cuando experimentamos esas emociones, ¿no? Todo ese conjunto de situaciones. Y que permiten, esa activación de distintas zonas del cerebro, es lo que permite como dejar a un lado algunos tipos de distracciones, muchas veces tanto de pasado como de futuro, y enfocarnos absolutamente en el momento presente. Ahora vamos a hablar de los ingredientes, pero tiene que ver con ese estado de foco máximo en el momento presente, en una actividad, que ahora vamos a ver qué condiciones tiene que tener para que entremos en ese punto. De hecho, esa es la pregunta. Juan, ¿qué condiciones se tienen que dar? Porque muchas personas muchas veces nos dicen, lo identifico cuando me lo explican, sé qué es, pero no sé cómo he llegado ahí. ¿Lo hago deliberadamente? ¿Lo puedo hacer deliberadamente o es que llego sin darme cuenta? Ambas. ¿Vale? Habitualmente llegamos sin darnos cuenta, pero yo aquí estoy un poco para deciros el camino de vuelta. ¡Vamos! Y que podamos volver a evocarlo. Las miguitas, como con pulgarcito. Claro, muy exacto. bien, venga. A ver, para eso está la psicología, para ver cuáles son los ingredientes de las cosas y poderlas provocar o bueno, transformar o lo que sea, ¿no? Entonces, el estado de flow es una especie de equilibrio entre los desafíos de la tarea que estoy haciendo y las habilidades que tengo para afrontar esa tarea. ¿Vale? Entonces, si nos lo imaginamos con una especie gráfica, imaginaos que si es muy, muy, muy difícil la tarea, es algo, un retazo, pues puede que al principio no me genere un estado de flow, ni siquiera un bienestar. Probablemente tenga ansiedad, angustia, porque no soy capaz de sacarla adelante. A medida que voy cogiendo un poquito de competencias, incluso imaginaos que me he apuntado a pintura. Pues es que el primer día lo pasa fatal. Flamenco. Mi madre se apunta a flamenco y es que todas las tardes llamaba, me desapunto. Claro, no entraba en flow porque era muy difícil para su nivel de competencia, que era nulo.
Al principio... Muy bajito. Muy bajito, pobre. Entonces, bueno, a medida que vas cogiendo competencias, ya no te resulta tan difícil. Y ya sí, de repente dices, ostras, que he puesto la Está mano más así. equilibrado, entonces. Claro, te vas viendo que lo vas sacando, que puedes con ello, que incluso entras en una especie de círculo virtuoso, tienes más ganas, etcétera. Pero, ojo, porque también podemos ya, con el paso del tiempo, si no echamos un poquito más de leña al fuego y no ponemos un poquito más de dificultad, entramos en el aburrimiento, en el hastío, como que es que ya es muy fácil, ¿no? Ay, sí, Necesitamos ahí un puntitín, por eso el equilibrio entre mis habilidades, pero también que me resulte un poquito retador. ¿Y cómo evocarlo? Pues hay que tener en cuenta que tenemos en concreto 26 maneras de evocarlo, que son las 26 fortalezas, porque en su versión equilibrada sí que tiene o sí que nos da paso a ese estado de flow. En exceso o por defecto, si nos pasamos y vamos a los extremos, pasa lo mismo, ¿no? Que podemos conectar con algo igual desagradable, incluso aun siendo la fortaleza algo positivo. Pero si empezamos a utilizar las fortalezas de manera equilibrada, puede que con más probabilidad alcancemos en las tareas que hacemos pues ese estado de fluir. Y te iba a preguntar, Rebeca, en este caso, ¿cuáles son los beneficios del flow? Porque creo que los que lo hemos experimentado, como que lo sabemos, lo sentimos, pero necesitamos ponerlo ahí bien también para ponernos a practicar y conseguir evocarlo, como dice Claro Juan. que sí. Pues el primero de los beneficios, o el principal, es el disfrute, ¿vale? El disfrute con esa tarea o actividad, que como hemos dicho, está implícito en la propia definición de Mihaly. O sea, para que podamos decir que estamos hablando de flow, tiene que estar ese ingrediente, ¿vale? Pero sí que es verdad que conviene aclarar que aunque nos proporcione disfrute, siempre decimos que el flow no es un estado placentero, sin más. Es como algo mucho más complejo, ¿no? Para que algo nos resulte placentero sin más, muchas veces no hace falta, que invierta energía para obtenerlo, ¿vale? Con que estén estimulados los puntos del cerebro que me proporcionan esa sensación, es suficiente, ¿vale? Pero para este disfrute del que hablamos con el estado de flow, hace falta lo que ya hemos dicho, estar presente. Hace falta estar concentradas en la tarea, con los 5 sentidos si puede ser, porque forma parte de esa experiencia óptima, ¿vale? Entonces, de hecho, el estado de flow no siempre es placentero. No sé si alguna vez habéis disfrutado con el deporte, ¿vale? Pero yo creo que es uno de los ejemplos que cualquiera de las personas que nos esté oyendo es posible que lo conozca. Si alguna vez os habéis planteado una prueba potente, una carrera potente, no lo sé, directamente en un maratón, o las personas que sabemos que suben un 8000. Sabemos, ¿vale?, que durante el trayecto es muy probable que experimenten dificultades. Sabemos que se tienen sentimientos de frustración, incluso que muchas veces vienen esos pensamientos autoboicot, ¿no? De, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Pero por esto? Porque realmente esa dificultad que me demanda la tarea, como decía hace un momento Juan, me parece que en muchos momentos supera la capacidad que yo tengo para superarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Sin embargo, que cuando ya relato o valoro esa experiencia, sí que muchas veces encontramos que se cataloga como una de las mejores experiencias de mi vida. O a mí me ha ocurrido con algunas carreras que he tenido esas sensaciones que os digo y según terminaba era como, bueno, ¿y la siguiente? Entonces es como, ese es el flow, ¿no? Es como, puede que me cueste, porque ahí está ese punto de equilibrio entre tiene que costar un poquito, tiene que suponer, tiene que haber reto. Entonces, bueno, en ese sentido está muy relacionada, volviendo al principio de que nos reporta, con ese bienestar subjetivo, con esas emociones positivas, tiene que ver con el tipo de afrontamiento, con determinados niveles de energía. Bueno, yo creo que la verdad es que es una experiencia que merece la pena buscar y que vía Camino de las Fortalezas merece la pena ponernos a prueba porque esas fortalezas las tenemos todas las personas, más o menos presentes. Entonces, a este estado podemos llegar cualquiera, después ponérselo. Y las ganas de disfrutar también las tenemos, yo creo. Bueno, yo sé. Lo que te iba a preguntar, Juan, es porque hemos hablado, por ejemplo, de deporte. Tú antes has dado también la situación de pues aprender tu madre maravillosa, que seguro que claro, me pongo ya al lado de tu madre a bailar flamenco y habría que venir a mí, también. Pues no digo. ¿En todos los ámbitos podemos intentar o podemos descubrir ese flow o no en todos? Sí, ¿por qué no? ¿Vale? De hecho, fíjate, tiene más que ver el conseguir este estado de flow con la personalidad que con la inteligencia. Es curioso, porque hay estudios que lo que dicen es que está más relacionado con la alta responsabilidad
que es una característica de la Sí. personalidad, y el bajo neuroticismo, que es entre nosotras, pues que me rayo, que no me rayo, con lo que hago, Uy, que estoy ahí como... yo tengo un poco de poco equilibrio, ¿eh? A ver. Entonces, está relacionado con eso, con que me rayo poco y a la vez que soy responsable, que me implico en, como siempre, Qué bueno. en esta ambivalencia, es que nada es súper disfrute todo el rato Claro. y feliz, no. En este caso también hay el esfuerzo ese que en el fondo nos gusta. Y eso lo podemos experimentar en muchos ámbitos, bueno, lógicamente en un entorno social. ¿Mihai se pronuncia? Sí, Mihaly. 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 Sí. Es que el apellido es impronunciable. Sí. Bueno, sí. Csikszentmihalyi o algo así. Bueno, Oye, oye. Luego lo intentamos. es que ¿eh? soy un poquito de polaco, Es como un trabalenguas ya. Bueno, el caso es que él sí que lo conectaba más con las relaciones, con, por ejemplo, en el contexto social, que era más fácil, que bueno, que ahí lo podemos conseguir. Lógicamente cuando hacemos algo creativo, en momentos de ocio, pero había algo muy interesante que me ha llamado la atención y es ocio versus trabajo, ámbito laboral. Vale. Es decir, aquí hay una pregunta, ¿no? Y se la lanza a la gente, pero se la lanza a vosotras que estéis aquí, que me podéis contestar. Que es, ¿dónde tenemos más experiencias de fluir en el trabajo o en el ocio? Yo me la sé, no vale. Así que me Jolín, te dejo, venga, siempre vamos por a unas hacer- o por otras me toca. No, hombre, para no, pero... Eva siempre es nuestro conejillo de Yo Indias, no, pobre. o sea, no, yo no sé cuál es la respuesta. Venga, pues Es que Venga. bueno, no voy a acertar. No yo, pasa nada. yo he tenido muchísimos en el trabajo. Muchísimos. Es verdad que en mi vida personal también los tengo, porque como soy una persona muy creativa, pero luego también, como mucho tiempo de mi ocio, luego también pienso sobre el trabajo, porque está muy todo tal. Yo voy a decir en el trabajo. Vale, y como no hay nadie más que contestar, pues ya hemos acabado nuestra no, pero encuesta. está bien, que la gente que está escuchándonos lo piense. Que lo piense, que lo Venga. piense. Y el 100% No sé, de bueno. las personas que han contestado hoy pues han acertado, que ha sido Eva. ¡Bien! Entonces, el dato, el 54% de las actividades relacionadas con fluir se producían en el trabajo, frente al 18% de las Uy. actividades de ocio. Uy, eso lo dice. Fíjate la comparación. Sí. Yo aquí sí que voy a decir, a falta de más sujetos experimentales, que en docencia, por ejemplo, cuando se pregunta esto, incluso cuando se ha profundizado más en el estado de flow, la gente suele decir que en el tiempo de ocio. Porque cuando has descrito flow, a pesar de lo que hemos descrito, la gente suele pensar que es en el tiempo de ocio. O sea, es Claro. normal pensar que es en el tiempo de ocio. Claro, y yo creo que puede ser interesante como un poco ir a buscar esas experiencias en el trabajo, me refiero, porque a veces vamos como de lunes, qué horror, qué tal. Y luego, mira, pues es que la investigación nos dice que sí que hay experiencias. A ver, cada caso será cada caso Efectivamente. y bueno, pero ¿por qué no ir a buscar esas experiencias? Es que aparecen y están ahí y tienen que ver un poco con tus fortalezas, tus capacidades puestas en acción en una meta y en un objetivo, a veces colectivo, y eso pues lógicamente nos mete ahí en el tobogán del flow. A mí me gusta verlo así. Y en ese dar por hecho, muchas veces sí que al ocio le presuponemos ese disfrute y al Sí, trabajo no. Y efectivamente. ahí viene ese cambio Sí. de perspectiva de los lunes, ¿no? Que dice Juan. O sea que, Sí, los Efecto lunes. lunes. Los lunes. Vamos a las claves, Rebe, para Venga. luego estar preparadísimas para el ejercicio que nos trae Juan. venga. 3 clavecitas importantes con esto del flow. Primera, que es uno de los conceptos más importantes en psicología positiva. Anotadísimo. ¿Vale? vamos. Lo acuñó uno de los que consideramos padres de la psicología positiva y habla de esa experiencia óptima en la que una tarea, la que sea, nos absorbe de una manera tal que no percibimos ni siquiera el transcurso del tiempo. ¿Vale? 2, que cualquier persona puede alcanzar este estado, ¿vale? Y que para ello sí que interesa conocer 3 elementos esenciales que nos pueden facilitar llegar. Esa atención al momento presente, ¿vale? Porque el elemento esencial es esa atención, ¿vale? Que esto sí que nos puede llevar a una conclusión muy interesante y es, ¿queremos entrar en flow? Evitemos la multitarea, que es una de las cosas en las que muchas veces en sí, sin duda. la vida actual estamos metidos. Bueno, pues si queremos alcanzar este estado del que estamos hablando hoy, evita la multitarea, concéntrate en una sola cosa. Segundo elemento, que esa dificultad no supere nuestras capacidades, ¿vale? Lo que ha planteado Juan. Ni que sea muy difícil respecto a mis recursos, porque puede que me entre ansiedad, preocupación, sensación de que no voy a llegar, ni que sea tan sencilla que me aburra, que entre en ese otro estado, bueno, pues de relajación excesiva, ¿vale? Y por último, que pueda suponer poner en práctica algunas de nuestras fortalezas, ¿vale? Que bueno, pues sabemos que es uno de esos
esos, no sé cómo decir, esos trampolines para entrar en el canal de Flow, ¿no? Una de esas puertas que nos puede llevar y que nos va a generar, bueno, pues todas esas emociones que hemos descrito. Importantísimo conocer nuestras fortalezas porque es que son las llaves a todo. Al final, yo voy a poner, si os parece, ahora en marcha la fortaleza de la gratitud. Con vosotros que nos estáis escuchando al otro lado, porque sin vosotros no tendría ningún sentido todo esto, lo hemos dicho miles de veces, y antes he llegado a comentarlo con Rebeca y con Juan, y digo, no se me puede olvidar, que siempre se me olvida, que ya están las valoraciones en Spotify, que estamos teniendo como un montón de buen feedback, y yo lo digo para que tú que me escuchas también nos pongas ahí un 5. Estrellitas. Cinco. Que nos apetece poder seguir, ¿verdad? Teniendo estos espacios para... Y también ver, cuando hemos visto pues todo lo que en esas listas de éxitos de Spotify cada vez, ya no solo nosotros, que estamos orgullosísimos de poder estar en esas listas de éxito, pero también con muchos compañeros que cuidan de la salud emocional y que tratan de temas sobre las personas y sobre todo esto que nos cuida a nosotros, cada vez están más arriba. Así que millones de gracias yo ya por adelantado por esas reseñas maravillosas que nos dejáis por todos lados. Ahora todo tuyo, Juan, que la gente está diciendo, calla Eva, por Dios, que queremos saber el ejercicio. No, al revés, me encanta que eso, que la salud mental esté un poquito más... Por supuesto, es una alegría, ahí, una ¿no? alegría. Bueno, pues ejercicio. Vuelve ese trampolín que dice Rebeca, esa puerta de entrada y 1000 otros adjetivos que son las fortalezas. El ejercicio va de eso porque, bueno, pues al final, como decíamos a lo largo de hoy, pues tenemos ahí una oportunidad. Entonces, ¿qué os propongo? Pues detectar e implantar fortalezas, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero, vamos a poner un poquito el radar para primero, como decíamos al principio, pues es que nos las vamos encontrando, las experiencias de Flow, me refiero. Entonces, primero vamos a captarlas. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cuáles son las fortalezas que yo he puesto en práctica en esa actividad en la que he entrado en Flow. ¿Vale? Entonces ya vamos teniendo ahí como actividad, fortaleza, y va a haber que tener en cuenta una cosa muy importante, y es los grados en los que utilizamos esa fortaleza. ¿Vale? Entonces vamos a poner ejemplos. Venga. Una fortaleza como puede ser el análisis. ¿Sí? ¿Cómo entro en Flow a través del análisis? Yo, si queréis, os doy yo ese ejemplo porque yo entro en Flow a través del análisis. Si, por ejemplo, si está muy presente, ahí es donde caemos en lo que decíamos antes, me rayo. Sobrepienso las cosas. Si entro en Flow, probablemente es que me esté encontrando ante una tabla de Excel, yo que hago un poquito de investigación, y de repente estás como fascinado en ver y en buscarle explicaciones, y está el análisis datos, ahí. Claro. Y pueden pasar horas. Y bueno, la versión poco presente sería pues que tiendo más a la impulsividad que a tal. Entonces buscamos ese equilibrio. Es que me paso horas mirando esa hoja de Excel. Y fíjate que es aburrido, ¿no? A priori. A eso, iba a decir, a priori para algunos. Pero es precioso cómo lo cuentas, porque es como... Da igual el resultado. Las experiencias de Flow son valiosas por sí mismas, independientemente del resultado. Eso lo dejas muy claro. Ahí está. Pues nada, os animamos a que hagáis un poco esa investigación. Me he puesto como ejemplo, pero... Me gusta. El límite... Luego le preguntaremos a Rebeca para que también la gente que nos escucha sepa con qué fortalezas entras tú en Flow. Yo es que las mías ya las he dicho muchas veces. Pues mira, ya que he puesto alguno de esos ejemplos, con la vitalidad. ¡Ole! Poniendo en práctica la vitalidad. Venga, pon el ejemplo. ¿Cómo sería en tu caso? Pues mira, yo hace años, cuando empecé precisamente, a mí me gusta mucho el deporte y practico hace muchos años, empecé a correr y di un cambio a correr en la naturaleza. Y de verdad que me di cuenta que era este tipo de estados, porque sin conocer esto yo me salía a describirlo como una meditación. Yo decía, es que para mí mi carrera es mi meditación. Porque era una sensación, y además me gustaba, y dejé de correr, por ejemplo, con música. Porque decía, es que no quiero elementos, que en algunos momentos ayuda la música, para algunas cuestas y cosas, y dije no, porque de pronto ir escuchando el silencio cuando vas corriendo sola o los pájaros si estás corriendo por el campo me hizo notar que era una experiencia en la que entraba absolutamente en flow, y por eso dije, para mí pues correr es una meditación. ¡Qué bueno! Y eso creo que es puesta en práctica de la vitalidad pura y dura. Además, fijaos que muchas veces, y yo voy a contar aquí un secreto a nuestra audiencia, ahora mismo, para que vosotros sepáis que nosotros venimos aquí con todo preparado, diciendo, a ver, es que tenemos que dar contenido de valor maravilloso, que yo a veces que les digo a Rebeca y a Juan, tranquilizaos, que sois geniales, que luego vamos a salir, y mira qué rápido salen las cosas cuando uno las siente. Lo espontáneo. Que os preguntamos un ejemplo y os sale solo.
Así para es. que veáis Así es. lo maravillosos Demasiado que análisis, sois. ¿eh? ¿Has visto? Fíjate. ¿Ve? Y mucha calidad también. verdad. Muy presente, muy presente. Pero aquí entramos en En flow, totalmente, que se nos va de hecho el tiempo, así que os voy a tener que cortar ya, porque es que nos van a matar. Venga. Que millones de gracias, Juan y Rebeca, A por ti. estos momentos de flow, a vosotros por escucharnos, por aguantarnos y por aprender. Nos vemos la semana que Un viene, besazo. millones de gracias. Un beso Un grande. abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.